55,69% de los votos para Javier Milei y 44,31% de los votos para Sergio Massa. Tenemos nuevo presidente de la nación, Javier Gerardo Milei. Felicitaciones para él y para toda la gente que lo votó, que apostó por la libertad de Avanza en este balotaje. Y obviamente desearle desde aquí el mayor de los éxitos, porque el éxito de él será el de todos los argentinos, sobre todo a partir del 10 de diciembre, día que asuma realmente el cargo, el poder de la Argentina. ¿Y cómo se justifica, cómo se explica semejante victoria? Además holgadísima por la diferencia en el porcentaje de los votos que hubo entre uno y otro, entre el propio Milei y Sergio Tomás Massa, más del 11% de los votos de diferencia. Un triunfo que además se lo puede catalogar como sorprendente, teniendo en cuenta que es un partido que no tiene historia, que no tiene pasado, mucho menos experiencia, lógicamente porque surgió hace 2 años atrás de la mano del propio Milei y su hermana Karina, la jefa de campaña o jefe como le llaman desde el partido. ¿Cómo se argumenta tal triunfo? La respuesta es simple: el hartazgo, la decepción, el cansancio de la población argentina o de la mayoría de la población argentina para con estos modelos o la casta política que llamó Milei. El kirchnerismo o peronismo y el macrismo, juntos por el cambio en este caso. La gente se cansó de lo mismo de siempre. La respuesta es tan simple como esa. Se cansó de un modelo político que evidentemente no estuvo a la altura. Estos 4 años de Alberto Fernández fueron malísimos. Porque, a ver, gente, ya hay antecedentes, ya hay demostraciones de que cuando se hacen muy pero muy mal las cosas, la gente va para otro lado, va por nuevos aires, por nuevos rumbos, por nuevas políticas en este caso, por nuevos protagonistas. Y vaya que Milei es un protagonista inédito en la política argentina, porque ya lo dije, no tiene experiencia previa, sobre todo en un cargo como presidente. Pero cuando las cosas se hacen muy pero muy mal, pasó en el 2015 después de la asunción de Mauricio Macri, después de que la gente se hartara de los 2 mandatos que estuvo consecutivos Cristina Fernández de Kirchner, lo propio en el 2019 con la llegada de Alberto Fernández al poder, después de un gobierno muy pero muy malo también de Mauricio Macri, y ahora vuelve a suceder lo mismo, 4 años después. Porque incluso yo me pregunto, ¿tuvimos presidente en estos 4 años? Se desconoce el paradero de Alberto Fernández. Incluso nos olvidamos de su timbre de voz. Realmente espantoso, sobre todo en estos últimos años de Alberto Fernández. Horrible mandato, para ser honesto. Y lo dice alguien, y lo va a confesar aquí, en mi video, en este canal de YouTube, en mi video, cuando en realidad el voto es obligatorio, universal y también secreto. Yo aposté por Alberto Fernández en su momento, porque veía que lo de Mauricio Macri era sinceramente nulo, muy pero muy malo en su mandato, y aposté por Alberto Fernández en el 2019, lo voté. Bueno, de hecho resultó vencedor en las elecciones presidenciales de dicho año, y los primeros meses fueron aceptables, sobre todo porque se topó una cuestión que lo excedió a él y a todo el mundo. Bailó con la más fea Alberto Fernández, con la irrupción, con la llegada del maldito coronavirus, del COVID-19. Cuando llegó al país y adoptó las primeras medidas de Alberto Fernández, y la verdad incluso se lo vio como héroe en esos momentos a Alberto Fernández, por las medidas, por el hecho de ver que realmente en ese momento se necesitaba una cuarentena para tratar de evitar la propagación del COVID-19, de que la población se tenía que aislar, de que se tenían que quedar en casa en esos momentos. Pero cuando se empezaron a filtrar
las fotos del propio Alberto Fernández con su familia, con mucha gente a su alrededor, en un cumpleaños, en plena pandemia, y ahí empezó a declinarse su mandato. Ya la gente lo empezó a mirar con reojo, con muchos cuestionamientos, porque también lo acompañó con malas declaraciones Alberto Fernández, con malas medidas después cuando ya al COVID se lo podía enfrentar de maneras menos aisladas y también con declaraciones. ¿Se acuerdan, no? De que los brasileños surgieron de la selva, de los mexicanos, no sé de dónde, ya me olvidé realmente la declaración en sí, pero algo así fue el discurso de Alberto Fernández. En una conferencia de prensa, ¿no? Algo así. Una de las tantas malas declaraciones que tuvo Alberto Fernández. Y pocas también, porque, insisto, después ya nos olvidamos de su timbre de voz. ¿Qué pasó con Alberto Fernández? ¿Dónde está? Fueron muy pero muy malos los años de este mencionado político como presidente de la nación. Sumado a Sergio Massa, rival de Milei en este balotaje, en estas presidenciales, que se impuso en la primera vuelta, una diferencia mínima que obviamente conllevó hasta segunda vuelta este balotaje en el día de ayer, y que parecía esperanzador todo, sobre todo después de la primera vuelta en donde triunfó Massa, teniendo en cuenta que es ministro de Economía desde su llegada en agosto del año pasado, y con él como ministro de Economía el país con una inflación de las más altas en la historia, 130%. Así todo, Massa estuvo cerca en la primera vuelta de ganar. Pero la población, el país, vio que si un ministro de Economía no responde a las alturas en dicho cargo, mucho menos lo va a hacer como presidente. ¿Se entiende? Porque Massa pedía votos para cuando sea presidente solucionar justamente esas problemáticas que estaba teniendo como ministro de Economía. Es decir, Massa iba a buscar arreglar los problemas que el propio Massa fue provocando como ministro de Economía. Porque esto es así. Entonces es muy paradójico lo que planteaba Massa también. Cuando llegue a ser presidente voy a solucionar la inflación. ¿Por qué no la solucionó ahora? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no buscó arreglar esa cuestión siendo ministro de Economía? ¿Por qué no buscó justamente tratar de arreglar esa cuestión, como bien lo remarcaba recién? 130% de inflación, una pobreza de las más altas también, del porcentaje más alto. Y la gente se dio cuenta de eso, se percató. Se cansó de un modelo político y económico que evidentemente tampoco respondió a las demandas de los argentinos. Y no solamente del kirchnerismo, o peronismo, sino también del macrismo, de Juntos por el Cambio. Así todo, bueno, de la casta política como llamaba Milei, que se tuvo que unir a una parte de esa casta, y la verdad que le salió majestuosa la estrategia, la jugada de Milei, el hecho de la alianza con Burrich y Macri. Pero muy bien le salió. Se terminó imponiendo de la mano de Macri y Burrich. No todo el bloque de Juntos por el Cambio se unió, obviamente, porque Larreta, Lustó, y entre tantos otros acompañantes, seguidores de estos políticos mencionados del bloque de Juntos por el Cambio, que decidieron optar por otro rumbo, no todos se unieron a Milei. Pero evidentemente la figura, sobre todo de Macri, jugó un papel pero muy clave para la victoria de Motosierra o de Peluca, como así lo apodan a Javier Milei. Pero muy preponderante. Y qué año para Macri también, porque en un rol no tan activo en la política, que haya aparecido como acompañante de Milei para este balotaje sumó demasiado.
para que el propio Milei gane, teniendo en cuenta que Macri está con otra cuestión en la cabeza, porque Macri ya se presentó como candidato a vicepresidente con la fórmula junto a Ibarra para las elecciones presidenciales en Boca Juniors, que serán el 2 de diciembre. Ahora, si llega a ganar esta fórmula en Boca Juniors, ¿qué forma de cerrar con broche de oro para Macri este 2023? Porque imagínense ya con el hecho de que Milei haya ganado las presidenciales en el país y ahora que Macri también se imponga en Boca, sería impresionante para él y también para el propio Milei, hincha confeso de Boca Juniors, porque todo tiene que ver con todo, gente. Porque también está relacionado esto con el fútbol, porque Milei lo divulgó, lo expuso en los medios, el hecho de conversaciones con Macri también con lo que respecta a la política de Boca, así que llega a ganar Ibarra y Macri. Imagínense. Pero volviendo a lo de Javier Milei, que se impuso en este balotaje, le salió excelente la jugada. Cuando muchos pensaban que por unirse a una parte de la casta que tanto defenestró Milei en su momento, no iba a ganar por el hecho de haber ido en contra de sus principios. Bueno, cerró bocas Milei, muchas bocas, porque se impuso además con una diferencia numérica, una superioridad enorme. Y el hecho de que Massa, como ministro de Economía, no haya solucionado cuestiones económicas también influyó, como lo remarcaba recién. Y podemos sumar de muchas explicaciones, muchos motivos. Desde el mandato de Cristina Fernández, con las causas que se le fueron armando a la propia Cristina. Después el gobierno de Alberto Fernández, que tampoco estuvo a la altura, como lo expliqué recién. Y también políticos del bloque de Unión por la Patria y cuestiones personales que evidentemente mancharon al bloque. Ustedes seguramente se imaginarán a lo que voy. A lo de Martín Insaurralde y los yates, la plata que aportamos nosotros al Estado y que termine allí, en Marsella, en los yates, con Clerici. Y obviamente que a la gente también agobió esa cuestión. ¿Cómo que no? Así todo, llamativamente, Ostermin del bloque de Insaurralde de Unión por la Patria se impuso en Loma de Zamora. Yo no sé si en Loma de Zamora hubo ojos ciegos con esto que se fue filtrando de Martín Insaurralde o que realmente vieron con buenos ojos la llegada de Ostermin. Porque si no, no se explica la victoria de Ostermin en Loma de Zamora. Del mismo bloque de Insaurralde. Se impuso así todo. Pero si lo llevamos a nivel global, en estas presidenciales sobre todo también, eso fue un punto en contra para Unión por la Patria. Entre tantas otras cosas, como también tuvo sus manchas el bloque de Milei, La Libertad Avanza. Para la primera vuelta se vio mucho eso. Las declaraciones de Lemoine con respecto a la paternidad, también de Marra, de su acompañante, gente que evidentemente no ha acompañado bien a Milei en ciertos tramos, quiero decir, de la campaña. Y que también vieron esos errores a tiempo, a momento, cerraron un poquito las bocas para el bien del bloque de La Libertad Avanza, y Milei se terminó imponiendo porque el propio Milei también apareció más mesurado en este último tiempo, menos agresivo, menos puteador. Si algo se lo ha distinguido a Milei, se lo ha caracterizado, es discutir o debatir con mucha vehemencia, ya incluso ir con malas palabras. Bueno, se lo ha visto con tono bastante calmo y se ha despertado a tiempo también Milei. Ha visto que esos errores realmente lo perjudicaban, y también el hecho de aclarar ciertas cuestiones con respecto a medidas que podía llegar a tomar cuando iba a llegar a tomar la posta, la presidencia. El hecho de aclarar la cuestión de la donación de órganos, de la dolarización, de la privatización. Bueno, de hecho hoy igual ya empezó a tomar, o mejor dicho, a declarar medidas drásticas que iba a tomar a partir del 10 de diciembre cuando asuma el rol de la presidencia.
el hecho de privatizar la YPF, el hecho de privatizar Telam, la TV pública, Radio Nacional. Y llama mucho la atención que ya en las primeras horas haya tenido estas declaraciones, Milei. Que ya vaya por eso, de la privatización. Yo como ciudadano argentino, en mi canal de YouTube, en este video, se lo pido a Milei, que por favor tenga cuidado con estas cuestiones que fue declarando a lo largo de su campaña como medidas que iba a tomar como presidente. Por favor, Milei, ponete los pantalones y gestioná como corresponde. Si realmente querés ver el cambio, si realmente querés un buen porvenir en la Argentina, como bien lo indicaste, lo fuiste mencionando en cada campaña. Si querés hacer realmente las cosas bien, trata de ser mesurado, trata de ser cauteloso. Trata de replantear el tema de la donación de órganos, el tema de la aportación de armas, el tema de la dolarización. Ojito, Milei, por favor te lo pido, yo como ciudadano, más cauteloso a la hora de adoptar ciertas medidas, porque también ten en cuenta esto, Milei, no tenés prácticamente quórum en el Congreso, tenés 38 diputados nada más, si no me falla la memoria, en el Congreso, cuando tenés a 119 de Unión por la Patria, a casi 90 de Juntos por el Cambio, del macrismo, y tan solo 38 diputados, 8 senadores, ningún intendente, y ni hablar de la gobernación a cargo de Axel Kicillof. Vas a tener que trabajar junto a él, ya desligando cuestiones políticas, ideologías, diferencias que hay entre uno y otro. Vas a tener que poner frente al país junto a Kicillof, que fue reelecto como gobernador y por una amplia diferencia también cuando ganó en las elecciones de octubre. Vas a trabajar prácticamente solo contra todo el mundo, Milei, y te quiero ver ahora, te quiero ver. Independientemente también de lo que marcaste hoy, de que ibas a sumarlo a Guillermo Francos en el Ministerio del Interior, a Carolina Píparo, que perdió en la gobernación, pero la vas a sumar ahora como titular del ANSES, a Nicolás Pose como jefe de gabinete. Sí, bueno, está bien, tenés que tomar tus medidas como presidente, tenés que elegir a tus acompañantes, pero también te vas a tener que buscar, vas a tener que apelar a la unión con gente que no es de tu misma ideología, que no es de tu mismo palo político, que no son libertarios como vos. Sobre todo el Congreso y Senado. ¿Cómo vas a hacer, Milei, para adoptar esas medidas que sostuviste, que dijiste que ibas a hacer cuando ibas a ser presidente, cuando tenés a la mayoría en contra prácticamente? Y no hablo de la población argentina que te votó, que te eligió, sino también de los políticos, en este caso, de gente, de los diputados, de los senadores, de los intendentes, que no tenés intendentes en todo el país. Así todo, chapó, porque ganaste de las 24 provincias que hay en nuestro país, en Argentina, te impusiste, arrasaste en 21, a excepción de Buenos Aires, de Santiago del Estero y de Formosa. Después te impusiste de la mejor manera en todas, ni hablar en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes. La verdad, una elección estupenda que hizo Milei. No hay refutación alguna para eso. Pero así todo ya empieza la exigencia, porque ahora sos el presidente de la nación. Ya no es el mismo Milei presidente que el Milei de campaña. Ya tenés que tomar otra postura, tenés que mostrarte de otra manera, porque está en tu poder, en tus manos, el país entero, Milei. No sé si te percataste de eso, si estás tomando dimensión. Independientemente de la compañía que busques y demás, también tenés que buscar, apelar, insisto, o por lo menos, no te digo que se unan, a que tomen, o como hizo Bullrich en este caso, como hizo Patricia Bullrich, que se unió realmente a vos, políticamente hablando, sino también a otra gente que
realmente no ve con buenos ojos tu asunción, el hecho de que seas presidente. Y lamentablemente esto es así. Digo lamentablemente porque estamos en democracia, gente. Y esto ya hablo para el público. 40 años de democracia. Y que haya personas que ninguneen, que critiquen a personas que votaron a tal político, a tal bloque, por el hecho de estar en contra. Ya eso es infantil, ya está. Es democracia. Gana el que obtuvo el voto de la mayoría. Dejémonos de esas quejas que son, insisto, para nenes de 10 años. Y veamos con buenas vibras, tiremos buena vibra, buena onda a quien asuma, sea Massa, sea Milei en este caso. Tiremos buenas vibras. Tenemos que desear lo mejor. En este caso para Javier Milei, que va a asumir como presidente el 10 de diciembre. Porque si no, si le tiramos mala onda, a Milei es tirarle mala onda al país. O eso quieren, gente. Quieren empeorar la situación del país, que obviamente es la peor a nivel histórico, por así decirlo. Más allá de que hubo crisis en el pasado, de que hubo dictaduras, que también Milei llamativamente, no sé si reivindicó, pero se mostró a favor. Algo que desde aquí yo estoy en contra de esas declaraciones de Milei. No se puede reivindicar a militares, a gente que torturó, que asesinó, a gente inocente durante dichas dictaduras. Para nada, acá estamos en contra, acá yo estoy en contra de eso. Pero insisto con esto, estamos en democracia, gente. Veamos por lo menos, no les pido con buenos ojos, pero con positivismo la asunción de Milei. Que no haga por lo menos el 95% de las cosas que sostuvo Milei a lo largo de la campaña. Porque realmente son inviables, no se pueden hacer. Desde la dolarización hasta la donación de órganos, la privatización de las universidades públicas. Yo como estudiante de universidad pública le pido a Milei que no la privatice, por favor. Como así que no privatice hospitales. Otra cosa muy importante, la salud, sobre todo. Milei, por favor, no. Reivindicate. No. Hay gente que no puede acceder o que no puede pagar para que lo asistan en un hospital. Entendé eso. Y es verdad. Fuera de la ley nada. Dentro de la ley todo, como dijiste hoy, me parece estupendo. Porque realmente este país también se transformó en un cumpleaños en donde muchos hacen lo que quieren, en donde la corrupción sinceramente se acrecenta cada vez más, en donde hay libre albedrío para algunas personas, mientras muchos perjudicados también en el país por ese libre albedrío para algunas personas, sobre todo para delincuentes. Y ahí yo te doy la derecha, Milei. ¿Qué querés que te diga? Te doy la derecha. Hay gente que cobra asignaciones cuando no las tiene que cobrar. Basta de la joda. Basta. Y ahí sí, 100% de acuerdo con Milei. Basta de gente que realmente se puede ir a trabajar, de que puede agarrar la pala, como se dice tanto, y sin embargo le viene todo de arriba. Basta de eso. Y ahí sí, lo apoyo a Milei. En esa sí estoy con Milei. Pero hay cuestiones con las que yo no puedo asociarme, en este caso con Milei. Veremos cómo se dará su gobierno. Yo lo veo con positivismo, no con buenos ojos, porque no soy seguidor de Milei. Vamos a sacarnos la careta, voy a decirlo. Yo no voté a Milei. Así todo, lo felicito. Felicito a la gente que lo acompañó. Felicito a Villarruel también, que va a ser vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que me parece un poco más cuerda que Javier Milei, un poco más inteligente, porque cuando se le van los hilos a Milei, también te salta con barrabasadas insólitas, Milei. Y espero que Villarruel, como acompañante, como vicepresidenta, le diga a Milei, ojo con esto, no hagas cierta cuestión, no hagas cierta
medida, no adoptes esto. Espero que Villarroel tome ese protagonismo también, porque la veo un poco más inteligente que Milei. Imagínense lo que les digo. O al menos la veo pensante, que piensa antes de actuar, no hacia Milei. Y eso también me da cierto temor, me da cierta preocupación. Así todo, éxitos para Milei, éxitos para todo su bloque y para la gente que lo va a acompañar en los 8 ministros que va a pretender ahora compenetrar Milei en su gobierno. Va a sacar varios ministerios, el de mujer, entre tantos otros, para poner Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Salud, de Educación, de Justicia. Van a quedar tan solo 8 ministerios. Entonces, vamos a ver cómo se termine dando estos 4 años de Milei. Si va a completar los 4 años también, que es una cuestión no menor. Porque cuando tiene a la mayoría en contra, a la mayoría de los políticos en contra, va a ser muy difícil la labor de Milei. Y no solamente por eso, sino también cómo se encuentra el país. Que no va a ser fácil levantarlo de la noche a la mañana. No. Entonces, Milei, a trabajar más que nunca. Y te lo pedimos los argentinos y sobre todo los que te votaron. Que fueron casi 15 millones de personas. Casi 15 millones. Una locura. Impensado. Para mí impensado. Pero se dio. Y también me genera, para terminar con esto, sospechas en lo que se dio en la primera vuelta. En la primera vuelta Massa ganó con el 36% casi de los votos, sobre 31% de Milei, o 30%. Y ahora que Milei se imponga con más del 11% de los votos, a mí me llama la atención, ¿hubo mano negra en la primera vuelta o en esta segunda vuelta? A mí me deja lugar a las sospechas, independientemente de la unión de Burrich y Macri con Milei, pero no de todo el bloque de Juntos por el Cambio, porque no todo el bloque de Juntos por el Cambio, insisto con esto, apoya a Milei, sentido común, porque desde la interna entre el propio Larreta y Burrich no hay justamente unión al 100% en ese bloque, hay internas realmente, y mucho menos con la unión con Milei. A mí me llama la atención el hecho de que ahora se imponga con tanta diferencia. ¿Hubo mano negra en la primera vuelta o en esta segunda en donde... Bueno, en realidad no creo que hubo mano negra en esta segunda vuelta porque la diferencia es abismal en el porcentaje de los votos y ahí ya nos pudieron meter mano. Porque el propio Massa temprano a las 8 de la noche tuvo que reconocer la derrota. Sobre todo en unas elecciones presidenciales que un candidato tenga que reconocer la derrota tan temprano, y es por algo. Es porque ya veían que no había vuelta de tuerca, ya está. La derrota se venía abajo. En fin, ustedes pueden dejar sus comentarios. ¿Qué les parece esta asunción de Milei? ¿Con qué ojos ven? Pueden decir qué les pareció esta elección. ¿A qué se debe el triunfo de Milei? ¿A qué se debe la derrota de Massa? Si coinciden o no conmigo. Nadie tiene la verdad absoluta. Imagínense, yo que no me destaco por opinar de política, que siempre acá en mi canal de YouTube, que hacemos editoriales de fútbol, por primera vez haga algo de política respecto a política nacional. No hablo de política de fútbol, que ya hablamos. Nos cansamos de hablar de política de fútbol, pero es totalmente distinto a la política ya del país. Nunca habíamos hablado de política del país, pero creo que había que hablar al respecto. Entonces ustedes pueden opinar, porque insisto, nadie tiene la verdad absoluta, mucho menos yo, que no soy tan del palo de la política. Dejen su like, su me gusta, sus comentarios y por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, se los pido por favor, así este medio, este canal crece y ustedes me acompañan en cada video, en cada editorial. Será hasta la próxima, gente. Chao.